pesar que la mentira es tan presente, aunque lucho ciego en esta oscuridad. Aunque pintan frente a mí tantas puertas convincentes, ilusiones son si busco libertad. Porque Paz y bien. sé que solo tu palabra es Buena gente, estamos de nuevo aquí en este pequeño cursito de Madurando en la Fe con algunos de los temas que tienen que ver mucho con la Cuaresma. Estamos ya en la cuarta semana y por lo tanto es la cuarta entrega que hacemos de estos temas. Y hoy el tema hecho en preguntas sería ¿de qué murió Jesús? Aunque aquí lo vemos como la crucifixión de Jesús, pues sabemos que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Pero no solamente ese momento fue el del suplicio, sino que hay toda una serie de datos, de hechos que se van dando desde el mismo momento del Getsemaní. Y todo esto es lo que va llevando a la muerte a Jesucristo. Pero tendríamos que comenzar diciendo que la crucifixión es uno de los tormentos más crueles que ha inventado la cultura, el ser humano. Los mismos romanos que lo popularizaron lo miraban con horror. Era un castigo sobre todo humillante, reservado sobre todo a extranjeros y a esclavos, o a quienes habían cometido delitos graves, sobre todo traición, sedición, homicidio, incluso a soldados que habían desobedecido órdenes importantes. Fue inventada por los persas, quienes veían la tierra como sagrada. Interesante el dato. Y por ello, entonces el condenado estaba lo más lejos del suelo, para no contaminar el suelo. Por eso entonces la crucifixión en lo alto. Uno de los primeros sucesos que tenemos atestiguados al respecto, gracias a un escritor, un historiador, Heródoto de Halicarnaso, es el que realizó el rey persa Darío I, allá en el 522 al 486, que crucificó o empaló también a unos 3,000 babilonios. Casi 2 siglos después, en el siglo IV, también el famoso Alejandro Magno hizo lo mismo. Tras el asedio de la ciudad de Tiro, allá en lo que se conoce como Fenicia, esta ciudad fue la que más resistió, no sé cuánto tiempo, si duró años el asedio, finalmente lograron entrar a la ciudad y crucificaron a más de 2,000 personas como un castigo ejemplarizante. De los persas, la crucifixión pasó a los fenicios. Los fenicios eran sobre todo comerciantes y por ser comerciantes pues estaban en contacto con otros pueblos y todo lo que llevaban, no solamente mercancías, sino también ideas, costumbres, pues las llevaban. De ellos pues aprendieron los romanos y la aplicaron en todo el antiguo Oriente, la crucifixión como tal. En Palestina, en tiempos de Jesús, los romanos ya llevaban décadas y la usaban como castigo, sobre todo para las revueltas, para los revoltosos. Las crucifixiones en la antigua Roma era una forma humillante de morir, pues exhibía el bajo estatus social del criminal. Los criminales de alta sociedad no padecían la cruz. Era utilizada para matar o asesinar o condenar a los esclavos, por eso le llamaban supplicium servile, el suplicio de los siervos, de los más bajos. Libertos, rebeldes, piratas y enemigos. Cabe aclarar que eran crucificados tanto hombres como mujeres y niños.
siempre y cuando hubieran cometido un acto contra Roma o fueran hijos del que cometió el delito. No lo recibían los ciudadanos romanos. La única excepción se aplicaba a los soldados de las legiones que sí podían llegar a recibir este castigo por parte de los oficiales si cometían un grave error en la batalla o hacían algún acto contrario a las leyes romanas civiles o militares. Por eso Jesús termina muriendo en la cruz. Si lo hubieran matado los judíos, posiblemente hubiera sido apedreado, ¿no? Era como los judíos realizaban sus ejecuciones de muerte. Lo demostramos, por ejemplo, lo encontramos como demostración en el caso de la adúltera, a quien querían apedrear, Juan 8:5, o también cuando buscaban a Jesús mismo para apedrearlo. Lo encontramos también en la Biblia, y el mismo caso del diácono Esteban, que lo buscaban también, lo estaban persiguiendo para apedrearlo. Hechos 7:59. Pero vamos a ver entonces qué es lo que hace tan terrible la crucifixión, ¿verdad? Hemos oído hablar de tantas formas de torturar, tantas máquinas de tortura, incluso finas, pero ¿qué es lo que la cruz misma, la crucifixión, tiene de tan fuerte, de tan horrible? Bueno, ya el hecho de que el condenado moría de una muerte lenta, espantosa asfixia sobre todo, al tener los brazos estirados al máximo y en tensión, los músculos del pecho conservaban el aire viciado dentro de los pulmones y esto le impedía expulsarlos hacia afuera, expulsar el aire. De ese modo sufría ahogo progresivo como si lo estuvieran estrangulando poco a poco. Si hacemos la prueba y extendemos los brazos y los mantenemos en una posición así durante un rato, notaremos que poco a poco nos va faltando el aire gradualmente. Pero la crucifixión no era el único suplicio que padeció Jesús. Las últimas horas de su vida, según los evangelios, vivió otras circunstancias sumamente crueles que contribuyeron a que su deceso fuera más doloroso aún. Recuerdan que la semana pasada hablábamos del tiempo que duró, no fue la semana pasada, bueno, entre las dos últimas semanas hablamos de que no fueron un día para otro, sino que duró de martes hasta el viernes todo el proceso de la pasión. Por lo tanto, estamos hablando de horas y horas y horas. Vamos a comenzar entonces desde el primer momento en que esto ocurre. Sus sufrimientos comenzaron un rato antes de ser arrestado, cuando estaba rezando en el huerto del Getsemaní. Lucas, que es el único evangelista que nos lo cuenta, nos dice que sufrió una gran crisis emocional que le provocó incluso el sudor de sangre. Lucas 22:44 dice: y en medio de una gran angustia, Jesús rezaba con más insistencia, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían en la tierra. Este fenómeno de sudor de sangre está perfectamente documentado en la literatura médica y se llama hematohidrosis. Hematohidrosis, aima de sangre, y sudor también se dice hidroso. Según los médicos, cuando una persona se encuentra en abrumada angustia, con un miedo tremendo, una emoción muy fuerte, los vasos capilares extendidos por todo el cuerpo bajo la piel se dilatan y expulsan pequeñas gotas de sangre que suben hasta las glándulas sudorales o sudoríficas, ¿verdad? Creo que le llaman también. Allí la sangre se mezcla con el sudor y luego
en forma de transpiración sale hacia el exterior a través de los poros. Por eso entonces podemos pensar en ese momento terrible que Jesús está viviendo cuando ya sabe que pronto va a ser arrestado. Así que el huerto del Getsemaní no es una narración bonita ni poética, sino un momento terrible en la misma vida de Jesús. Y por el hecho de ser Dios, ¿verdad?, como hoy lo proclamamos, no le quitó nada de todo el sufrimiento humano, de todo el miedo, de todo lo que pudo haber vivido como cualquier hombre que se enfrenta a una situación como la que se enfrentó él. Por eso esa frase donde dice, Señor, aparta de mí este cáliz, es un momento en el que Jesús está viviendo una situación terrible y hasta pide que se le aparte de esa situación, aunque termina su oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso que se dice en una sola línea es toda una noche que lo está viviendo y que lo está sufriendo. Jesús sabía su situación difícil y que las autoridades lo buscaban para matarlo. Aquella noche se encontraba en un estado emocional crítico que aumentaba con el paso de las horas y desembocó en aquel sudor de sangre. Cuando una persona sufre hematohidrosis, su cuerpo se debilita y su piel sumamente sensible queda, por lo que debe ser internado inmediatamente. Jesús no solo no fue internado, sino que esa noche comenzó a vivir toda una agobiante situación, no una jornada, sino varios días de ultrajes. Por eso su muerte incluso llegó a ser más rápida de lo que se pensaba. Bueno, pues luego vino el arresto con una banda con espadas y palos que se abalanzaron contra él y lo arrestaron. Marcos 14, 43 y 46. Con rudeza fue llevado a la casa de Anás, yerno del sumo sacerdote Caifás. Luego de un breve interrogatorio, lo dejaron prisionero con un grupo de guardias hasta el día siguiente. Los sinópticos cuentan una serie de humillaciones que Jesús padeció durante la prisión esa noche. Algunos empezaron a escupirle y tapándole la cara lo golpeaban mientras le decían, adivina quién te ha golpeado, y los sirvientes le daban de bofetadas. Imaginemos el daño en el rostro y en la cabeza de Jesús. Incluso, pues, aquí no lo estamos diciendo, pero estamos hablando de esta parte física también, pero el hecho de sentirse abandonado. Allá en el Getsemaní le reclama a sus 3 discípulos, no son capaces de orar conmigo, de estar conmigo, y se sintió abandonado y además traicionado por uno de los suyos, que fue Judas. Vamos a hablar ahora de la flagelación. No vamos a hablar tanto del tiempo, pero sí de la flagelación. Cuando fue llevado con el gobernador Poncio Pilato, este lo condenó a muerte, pero previamente lo hizo flagelar en público. Esto sin contar cuando lo mandaron con Herodes de regreso, toda esa vicisitud que fue viviendo, no la estamos contando. Marcos 15, 15 al 16. El acto tuvo lugar en una plaza llamada Gábata, en arameo, Lisóstrotos o el empedrado, también le llaman así. Luego de desnudarlo, ya también otra situación difícil, lo ataron con las manos en alto para que no pudiera cubrirse ninguna parte del cuerpo con los brazos y para que en caso de shock no cayera al suelo. El instrumento usado es el flagrum, este que ven aquí abajo, que es un mango corto de madera del que salían varias correas de cuero, como las vemos ahí, para
de unos 50 centímetros de largo y en cuyas puntas había 2 bolitas de plomo, las vemos poco más o menos ahí, que servían para arrancar pedacitos de carne con cada golpe y así lesionar más el cuerpo. Yo creo que la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson nos lo presenta crudamente, pero nos presenta con más realidad lo que sí sucedió. Casi siempre las películas más antiguas, ¿verdad? Un poco antes de Mel Gibson, pues veíamos una crucifixión un poquito más suave, más suavizada. Quizás llegó el momento en que la gente, el pueblo, está preparado para ver una situación todavía mucho más terrible. ¿Cuántos latigazos? Las autoridades solían castigar a los malhechores con un máximo de 39 azotes. San Pablo cuenta, 5 veces fui azotado por los judíos con 39 azotes. Esto lo dice en 2 Corintios 11, 24. En la película Jesus Christ Superstar se ven contando un poco con música, ¿verdad? Hasta que grita 39, ¿no? El último de estos latigazos terribles. Pero no olvidemos que Jesús fue flagelado por los romanos, que no limitaban el número y pudieron haberlo golpeado cuanto quisieron o hasta que se cansaron, evitando solo que no muriera para alcanzar ser crucificado. La flagelación dañó incluso órganos internos, la zona renal, hígado, provocando la disfunción de los riñones y una grave insuficiencia hepática. La nueva pérdida de sangre le dejó materialmente sin fuerzas. Cuando lo desataron, debió haber caído sobre el charco de su propia sangre. Hablemos de la corona de espinas. Luego de la flagelación, Marcos 15, 17, Mateo 27, 29, Juan 19, 2, cuentan que los romanos le pusieron la corona de espinas, que no consistía en un simple aro alrededor de la sien, como suelen verse en nuestros crucifijos, sino en un verdadero casco que recubría toda la parte superior de la cabeza, como vemos en la parte de abajo. O sea, no es la corona que solemos ver, como está en este lado de la película esta de Sefirelli, Jesús de Nazaret, sino el casco completo. No solo se la colocaron, sino que lo golpeaban con una caña en la cabeza, clavándole aún más las espinas. Sabemos que la frente, las sienes y todo el cuero cabelludo constituyen una zona de nervios muy sensibles, cuyas afecciones son de las más dolorosas del cuerpo humano. Algunas de aquellas agudísimas puntas llegaría inclusive a los mismos huesos del cráneo. Camino al Calvario. La cruz a sus espaldas, pero no toda la cruz, sino el palo horizontal, lo que llamamos el patibulum. Ahí vemos cargando la parte horizontal de lo que luego será la cruz. Para ello extendió los brazos, le pusieron sobre los hombros el travesaño de unos 40 kilos. Esto en libras deben ser más de como unas 90 libras, quizás un poco más, ¿no? 2.2 libras cada kilo. Y se lo ataron a las muñecas y los brazos. El palo vertical, que le llamaban stipes, aguardaba ya clavado en el lugar de la ejecución que probablemente usaban para más de una ocasión. Con los brazos extendidos, el madero le impedía apoyarse o protegerse en caso de tropezar por el camino. Si alguna vez cayó, no se relata propiamente en los evangelios, debió estrellarse el rostro contra el piso. Así que también un poco lo que imaginamos a través de las películas que llevaba la cruz
que la cargaba, pues no, lo que llevaba era lo que llaman el patibulum, que es ese tronco vertical, y no tenía más en qué apoyarse. El trayecto recorrido iba desde el pretorio de Pilato, donde se dictó la sentencia de muerte, hasta el Gólgota, donde le crucificaron. Eran unos 500 metros de camino. Durante el camino, la áspera y desatillada madera le fue destrozando los tejidos de la espalda y provocando escoriaciones en sus hombros, ya cubiertas de heridas por la flagelación y que ahora se reabrían y ahondaban a cada paso que daba. Todo ello lo debilitó tanto que los soldados tuvieron que obligar a un hombre que volvía de sus trabajos del campo, Simón de Cirene, para que lo ayudara a cargar el madero en este caso. Veamos entonces ahora el momento de la crucifixión. Los evangelios nos dicen simplemente, y lo crucificaron. Pero gracias a los estudios sabemos lo que implica esa frase, y lo crucificaron. Ante todo, fue despojado de sus ropas, crucificado completamente desnudo, ese era el uso romano, no con el pañito, los taparrabos que nosotros ponemos pudorosamente en los crucifijos, ¿verdad? Había dos maneras de crucificar. Primero, atando los brazos con cuerda, que era lo más normal y lo más sencillo también, o clavándolo con clavos. De cualquier manera, moría asfixiado. San Pedro probablemente fue atado con cuerdas al morir crucificado, según la posible alusión a su muerte que encontramos en Juan 21:18. Cuando llegues a viejo, extenderá los brazos y otro te atará y te llevará a donde tú no quieras. En cambio, Jesús fue crucificado con clavos. Juan afirma que los apóstoles le contaron a Tomás: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, no creeré. O sea que ya tenemos ahí claramente el testimonio. Veamos un poco cómo se hacía esto. Los romanos nunca introducían los clavos en las palmas de las manos, pues sabían que el blando tejido muscular de las palmas no soportaría el peso del cuerpo y se habría caído o quizás desgarrado de la cruz. Habían aprendido que poniendo el clavo en la muñeca donde se flexiona la mano con el antebrazo, hallarían un conglomerado de huesillos fuertes y resistentes, capaces de soportar un peso grande. Y allí fue donde le clavaron. Al entrar el clavo en la muñeca, debió necesariamente tocar el nervio mediano, uno de los más sensibles de nuestro cuerpo, que le provocaron un tremendo dolor a Jesús. Cuando las muñecas quedaron sujetas al palo horizontal, lo hicieron caminar hacia atrás y con una hábil maniobra de expertos verdugos, lo alzaron y ensamblaron el travesaño sobre la estaca vertical. No muy alta, ya que estaba puesta en tierra. Una vez así colgado, le clavaron los pies, haciendo entrar el clavo entre los huesos metatarsales segundo y tercero. No se ve, yo había hecho otra, pero no la pude mandar a tiempo, pero se ve que va entre esos dos huesos. Un solo golpe de martillo bastaba, pero el dolor que provocaba era terrible. En esta rígida postura, la asfixia sobrevino rápidamente y para descomprimir el ahogo tenía que aliviar la tracción de los brazos.
La manera era usando los pies como punto de apoyo y respirar por un momento. De nuevo, la asfixia. El tiempo de la duración en la cruz dependía de cuánto resistía en esa tarea de levantarse para respirar y volverse a abatir. Si el condenado le ponían una madera para apoyarse, como a veces suelen ponerle, no se ve aquí, la espantosa agonía podía prolongarse durante varios días. Cuando al contrario querían que el condenado muriera rápidamente, le quebraban las piernas y al no poderse entonces apoyar para respirar, la muerte le sobrevenía a los pocos minutos. Por eso entonces les quebraron o le iban a quebrar las piernas. Sangre y agua del costado. El gran agotamiento físico hizo que no durara mucho tiempo, solo 3 horas. Por eso cuando una delegación judía fue a pedir a Pilato que le quebraran las piernas a los 3 crucificados, porque al otro día recuerden que era la fiesta de la Pascua, y así poder retirar los cuerpos, los soldados solo quebraron las piernas de los 2 ladrones, porque Jesús ya estaba muerto. Un detalle que nos da San Juan es: un guardia le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Lo vemos en las 2 imágenes. Juan 19:34. Siempre se había pensado que este dato no era real, sino una especie de simbolismo para dar un mensaje. De hecho, los cadáveres no pueden sangrar, ya que el corazón ha dejado de bombear sangre. Además, es extraño que haya brotado agua, pero hoy los estudios médicos confirman ese testimonio de Juan. La flagelación pudo producir una hemorragia en la clavícula pleural entre las costillas y los pulmones. El fluido hemorrágico pudo separarse en 2 elementos, un líquido sedoso y claro, más liviano, arriba, y otro de color rojizo oscuro, más abajo. La postura rígida del cuerpo favoreció esta separación. Una lanzada no muy fuerte pudo abrir la cavidad pleural y así los 2 elementos brotasen, agua y sangre. Que de lo de la sangre y el agua haya sido real, no impide tampoco el que tenga su simbolismo, su sentido simbólico. Así que ambas cosas pueden ser plausibles. Volvemos otra vez a la frase "y lo crucificaron". Casi de paso, de apuradas parecen decir los evangelistas. No cuentan la escena ni describen los detalles. Los estudios médicos e históricos nos ayudan a tomar conciencia de cuánta tortura hay en esas pocas palabras. Y una reflexión. El mundo actual también es una llaga viva, dolorosa, abierta, sangrante. Nos contentamos en resumirla con frases breves: pobreza, desempleo, muertes prematuras, hambre, injusticia social, violencia, discriminación, sometimiento sexual. Como si nombrarlas de paso dolieran menos. Pero detrás de estas palabras se esconde la historia de un ser humano sumido en el dolor, en el horror y en la angustia, como estuvo Jesús. El triste recuerdo de su crucifixión, tan escueta, ¿verdad?, en los relatos, pero tan densa en su dolor, debía servirnos de advertencia para que cuando leamos o sintamos hablar de estas otras cruces, nunca los tormentos los tomemos de paso y en apuro, sino que recordemos que en ellas se esconde una persona sumida en un espantoso dolor. Bueno, pues como dice esta última reflexión, son cosas que no nos gustan escuchar porque nos duelen tanto y hasta para decirlas es difícil,
pero no podemos negar los hechos. Y hoy, pues con todos los estudios que se hacen, sabemos que las cosas sucedieron mucho más terribles de lo que pensamos. Pero yo pienso que si así de grande fue el tormento de la crucifixión con todo lo que conllevó antes y en la misma cruz, pues pensamos así de grande es el amor de Cristo por nosotros, ¿verdad? Que fue capaz de vivir todo este tormento. Yo no pienso que Jesús estuviera ajeno a estas crucifixiones, porque ya se llevaban a cabo, y seguramente en algún momento de su vida habría oído hablar de crucificados y de todo lo que conllevaba esa crucifixión. Por lo tanto, Jesús sabía lo que le iba a venir en caso de que fuera crucificado, y que así fue. Pero eso no nos habla sino de su humanidad, pero de su humanidad plena, de un amor increíble por la humanidad. Y pues pensemos un poquito nosotros cuando nos toca sufrir, ¿verdad? A veces viendo el dolor de Jesús nos podría ayudar un poco a darle sentido a lo que nosotros vivimos. Ojalá y pueda ser así. En otra próxima reflexión quizás hablaremos de un sentido más teológico de lo que sucedió, las razones por las que murió Jesús, por qué lo buscaron, cuáles fueron los motivos por los que las autoridades religiosas y políticas quisieron sacar a Jesús de la escena, y lo lograron, pero lo lograron a medias. Bueno, pues con esto terminamos nuestro enigma de esta noche, de esta Madurando en la Fe. Les invitamos a que el próximo martes vuelvan a estar otra vez con nosotros para otro tema. Ya sería la quinta semana y prácticamente nos quedaría la quinta y la Semana Santa, que también culminaremos con otra charla sobre este tema de la pasión de nuestro Señor. Hasta entonces, paz y bien y santa alegría. Buenas noches. Creo, a pesar que la mentira es tan presente, aunque lucho ciego en esta oscuridad.